Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El tema que vamos a estar considerando se titula ¿Cómo nos conectamos al poder de Dios? ¿Cómo nos conectamos al poder de Dios? Yo no sé qué sientan ustedes, hermanos, pero yo estoy maravillado del poder que tenía la iglesia primitiva. Me asombra ver las formas en que Dios los usó para su honra y para su gloria. Cuando consideramos que más de 3,000 almas fueron salvadas en un solo día, para después alcanzar a 5,000 más, y que finalmente, como dice la Escritura, el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos, como dice Hechos 2:47. Es decir, había salvación, había convertidos todos los días. Al ver que la iglesia llevaba a cabo una variedad de obras maravillosas, entre ellos se hacían milagros por las manos de los apóstoles, todos eran llenos del Espíritu Santo. Al ver la devoción y la hermandad que tenían entre los creyentes, todas esas cosas nos dejan saber que había algo diferente en la iglesia primitiva. Definitivamente, cuando comparamos una iglesia local cualquiera en nuestro tiempo con la iglesia primitiva, definitivamente vemos que era una iglesia distinta. Yo creo que la mayoría de cristianos anhelan ese mismo poder e influencia hoy en día. Todos quisiéramos vivir de esa manera. Para todos es evidente que no tenemos lo que ellos tenían. No lo tenemos, pero la pregunta es, ¿lo queremos? Reconocemos que no lo tenemos, pero lo queremos. Sabemos que debemos tener el mismo tipo de poder si vamos a ser efectivos para llegar a nuestro mundo como ellos llegaron al suyo. En cierto modo poseemos mucho más que ellos, hermanos. O sea, tenemos ciertas ventajas que ellos no tenían. Tenemos lugares de reunión bonitos. Ellos no tenían eso. Hay algunas iglesias de Cristo incluso que tienen lugares de reunión grandes, majestuosos, hermosos. Otras iglesias tienen a su alcance una gran tecnología. Tenemos la radio, la televisión, el internet. Tenemos grabadoras, cámaras. Tenemos mucha tecnología. Y además gozamos de la libertad que los gobiernos nos conceden para practicar la religión que queramos. A nosotros nos beneficia porque podemos ser cristianos sin ningún tipo de problema. Al menos hasta ahorita. Entonces, aunque tenemos mucho a nuestro favor, hay cosas que nos faltan. Hay algo que nos falta. Tenemos más cosas que ellos, más ventajas. Pero nos falta lo único que hizo de la iglesia primitiva una congregación poderosa, influyente, efectiva. ¿Qué nos falta? Nos falta el poder de Dios. Eso es lo que falta. Por tanto, quiero mostrarles lo que creo que era la fuente de su poder. Quiero que vean que la primera iglesia de Cristo estaba conectada a una tremenda fuente de poder. Creo que la fuente de poder que encontraron es exactamente lo que necesitamos en nuestros días. Y durante el tiempo que estemos en este mundo, siempre vamos a estar o siempre vamos a necesitar estar conectados a esa fuente de poder. La iglesia primitiva, hermanos, estaba conectada a 3 fuentes. 3 fuentes específicas de poder que les permitieron poner al mundo
de sus días patas arriba, para trastornarlo. Desde luego, todo para la gloria de Dios. Bueno, ese mismo poder está disponible para cada iglesia de Cristo en el mundo. ¿Qué hace falta entonces? Bueno, necesitamos estar conectados a las mismas fuentes de energía a la que estaban conectados estos hermanos. Es decir, que si nosotros no estamos conectados a esas fuentes, imposible va a ser que tengamos ese poder. Vamos a considerar entonces esas fuentes que empoderaron a la iglesia primitiva. Si queremos alcanzar nuestro mundo para Cristo y si queremos ser todo lo que el Señor quiere que seamos, entonces vamos a tener que conectarnos a esas fuentes. Dice el versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí está la primera fuente. ¿Cómo podemos conectarnos al poder de Dios? Necesitamos conectarnos al poder de la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Cuando los discípulos regresaron de su reunión con el Sanedrín, toda la asamblea respondió con una oración, según los versículos 23 al 31 de Hechos capítulo 4. Bueno, dice el versículo 32, cuando hubieron orado, ¿ven? Dios honró las oraciones de su pueblo cuando se unieron como uno, orando por el bien común. Orando por el bien de la iglesia, orando por la obra de la iglesia, pero todos lo hicieron. No es que un hermano estaba orando por allá él solo, no es que una hermana estaba por allá orando y los demás distraídos en las cosas del mundo, sino que cuando hubieron orado todos ellos, cuando todos clamaron a Dios, entonces hubo una respuesta de parte de Dios. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros entendemos la importancia de la oración. No hay cristiano que no lo entienda. No hay cristiano que no lo sepa. Espero que cada uno de nosotros tome tiempo diariamente para orar por la iglesia, para orar por la congregación, para orar por nosotros mismos, pero de manera unánime. No se trata de que un hermano esté orando por allá de una cosa, otro esté orando por allá de otra cosa. No, sino que seamos unánimes en la oración. Que nos pongamos de acuerdo para entrar a esa batalla. Que nos pongamos todos de acuerdo y estemos sintonizados en el mismo canal para entrar a ese conflicto, para entrar a esa guerra, para ir a Dios en oración y todos clamar a Dios de todo corazón, clamar a Dios precisamente para que nos conecte con Él. ¿Para qué? Para hacer su obra, para glorificarle. Probablemente nada de lo que hacemos en nuestro caminar cristiano es tan importante como la oración, hermanos. Es lo que nos conecta con el Creador. Es lo que nos conecta directamente con Dios. Es lo que nos conecta directamente con el trono de la gracia. La oración es lo que nos conecta. La oración es el secreto para alcanzar el poder de Dios, hermanos. Yo les pudiera leer lo que dice Mateo capítulo 7, lo que dice Jeremías 33:3, que alguien ha dicho que ese es el teléfono de Dios, el número de Dios. Jeremías 33:3. Lo que dice Juan capítulo 14, lo que dice Santiago capítulo 5, lo que dice 1 Juan capítulo 5, donde aprendemos que existen grandes promesas detrás de la oración. Grandes y hermosas promesas detrás de la oración. También les puedo recordar que el Señor Jesucristo dio instrucciones precisas sobre la oración en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6. Lo cual implica el gran valor que debe tener para Dios, dado que Él vino a instruirles exactamente sobre la oración. También les puedo recordar, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y Lucas capítulo 18, e incluso sobre lo que dice Efesios capítulo 6, donde Dios ha mandado
directamente que practiquemos la oración. Todo esto debe ser suficiente para entender que la oración es el secreto para alcanzar el poder de Dios. Sí, yo sé que a veces oramos, pero estamos orando como lo hacía la iglesia primitiva y sobre todo como Dios instruye en su palabra. Solemos recurrir a la oración cuando estamos conmocionados, cuando estamos necesitados de salud, cuando estamos necesitados de trabajo, cuando tenemos alguna necesidad. Pero ¿cuántas veces oramos por la obra de Dios, por la iglesia, por la predicación, por el evangelismo? ¿Oramos con fervor? ¿Oramos específicamente? ¿Oramos juntos? ¿Oramos para que la obra de Dios esté respaldada por el Señor? ¿Oramos para que el Señor obre en nuestro evangelismo? Mis hermanos, esta iglesia en Jerusalén rogó a Dios diciendo, en el versículo 29, vea cómo todos se pusieron de acuerdo, vea cómo todos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Vea la petición. Decimos, hermano, eso no es posible, el poder de Dios hoy en día. Claro, nomás que no estamos unánimes. Estamos divididos, hermanos, en la oración. Hay división en la iglesia. Hay división en la iglesia. No es una división doctrinal, no es una división que implique un conflicto carnal, pero sí es una división espiritual porque cada quien está orando por lo que necesita. Cada quien está pidiendo lo que quiere a Dios. Estos hermanos se juntaron para pedir una sola cosa. Todos estaban de acuerdo, todos levantaron el corazón a Dios y dijeron, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Sin duda alguna que Dios va a contestar eso. Estamos bien enseñados en la doctrina de Cristo y en nuestra organización como iglesia. Pero desgraciadamente puedo decir que somos analfabetos en la escuela de la oración. Si queremos que el poder de Dios repose sobre nosotros en estos días, debemos aprender a hacer uso del recurso de la oración. Aprender a usarlo. Aprender a hacerlo siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva. No solo como individuos, no solo como personas. Yo sé que Jesús dijo que si nos vamos en privado y oramos, Él nos va a responder. Pero acá estamos viendo algo distinto. Aquí no estamos hablando de la oración individual, particular, mía, donde yo voy y me encierro y que nadie me vea. No, acá todo el mundo se ve, acá todo el mundo sabe que están orando. Acá están orando como si fueran una sola persona. Acá no están encerrados cada uno en su casa. Acá no están separados unos de otros, sino que están todos orando colectivamente y pidiendo la misma cosa, rogando a Dios por la misma cosa. Hace tiempo un hermano me quiso corregir porque yo siempre hablo de este lugar como un lugar de reunión. El lugar de reunión, así le digo yo. Ese hermano me decía que bíblicamente este lugar, aquí donde nos reunimos, en este lugar de reunión, bíblicamente es casa de oración. Así me decía él. No les diga lugar de reunión, hermano. Bíblicamente se llama casa de oración. Eso fue lo que dijo Cristo, ¿verdad? Cuando fue a sacar a los que vendían palomas y estaban ahí vendiendo afuera y los echó de ahí. Dice, mi casa de oración será llamada. Cuando ese hermano me dijo eso, no hice otra cosa más que tener risa. Me dio risa. Dije, es interesante que le quieran llamar casa de oración cuando no se ora. No se ora. ¿Ustedes creen que una casa de oración es donde hacemos 3 oraciones? La oración inicial, la oración final, la de la cena, las ofrendas. Ya, casa de oración. No, así no funciona. Así no es. ¿Sí? La casa de oración somos nosotros, la iglesia.
La iglesia es la casa de oración, hermanos. No este lugar. La iglesia es casa de oración, la iglesia. Debemos ser distinguidos por nuestras oraciones, como casa de oración, como familia de oración, orando unánimes, clamando a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, como iglesia debemos acompañar a los necesitados que llegan de visita con nuestras oraciones. Si se presenta un problema entre nosotros, debemos buscar a Dios en oración, todos juntos. Debemos orar unos por otros y por la obra que estamos haciendo en este lugar, pero todos juntos, todos de acuerdo. Que cada corazón esté de acuerdo. No estoy diciendo que todos hablemos al mismo tiempo, no se va a confundir. No va a decir, el hermano está proponiendo que oremos todos en bola y todos gritando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cada corazón esté en la misma sintonía. Que cuando un hermano esté pidiendo por la obra, por predicar la palabra, porque nos abra puertas, porque toque el corazón de la gente, porque use nuestras palabras allá afuera para compartir el mensaje, que todos estemos en la misma sintonía y digamos con todo conocimiento de causa, amén a la oración. Amén, estoy de acuerdo con eso. Amén, estoy participando con eso. Mi corazón está siendo derramado con esa misma intención. ¿Saben ustedes cómo se aprende a orar? Bueno, si lo saben, hay que hacerlo. A mí una vez me preguntaron, oiga, ¿y cómo se aprende a orar? Pues orando. Ore a Dios. Aprendemos a orar a Dios pidiendo, pero pidiendo lo imposible, hermanos. ¿Ustedes le han pedido a Dios lo imposible alguna vez? Hay que pedir lo imposible, creyendo que Él hará lo que sea mejor para nosotros, pero hay que pedirlo. Aprendamos a orar, a leer la palabra de Dios. Concede a tus siervos. Ellos están pidiendo lo imposible. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra en un contexto donde hablar la palabra de Dios era un delito. Están pidiendo algo muy difícil, algo que es imposible, pero el Señor lo concedió. La iglesia primitiva tenía el poder de Dios sobre ellos porque oraban juntos. Clamaron, llamaron a Dios y Dios escuchó. ¿Verdad? Aquí en el 4:31 dice, cuando hubieron orado, ven, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Eso fue lo que pidieron en el 29 y eso fue lo que recibieron en el 31. En el capítulo 12, aquí mismo del libro de los Hechos, si no pierde el capítulo 4, dice el capítulo 12 en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién? La iglesia, no Panchita, no Juanita, no su tía, no su suegra, sino la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Respondió Dios? Sí, respondió. Pero la iglesia era unánimes, estaban orando sin cesar, hermanos. Sin cesar hacían oración a Dios por Pedro. ¿Creen que Dios todavía escucha y contesta las oraciones de la iglesia? ¿Lo creen? Si lo creen, hay que hacerlo, hermanos. Hay que aprovechar. Por mi parte, he gozado del poder de Dios cuando he pedido su ayuda, junto con los hermanos, cuando hemos pedido su dirección, su fuerza, su protección, su perdón. Hay que conectarse al poder de la oración, porque eso es más efectivo que 10,000 sermones que podamos predicar. Podemos presentar 10,000 series de predicaciones, hermanos, no pasa nada. Pero cuando nos conectamos al poder de Dios, un solo sermón es suficiente. Una sola predicación, una visita. Pero necesitamos conectarnos al poder de Dios a través de la oración. ¿A qué otra cosa estaban conectados los cristianos? Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice la Escritura, Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo nos conectamos al poder de Dios? Necesitamos conectarnos al poder de la
pasión. La pasión. El texto bíblico nos dice que esta congregación, ¿qué cosa? Era de un corazón y un alma. Es decir, no vivían para sí mismos, vivían para otros. Cada cristiano vivía para otro cristiano. Estas personas se entretuvieron en las necesidades de otros. Es lo que dice el 32. El versículo 34 también. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Ve? Vivían para otros, se entretenían para otros. Ellos fueron consumidos por las necesidades de los perdidos a su alrededor. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahí está el efecto. ¿Cómo nos conectamos al poder de Dios? Necesitamos conectarnos al poder de la pasión por Cristo, de la pasión por su obra. La iglesia primitiva poseía un corazón de siervo que era como el del mismo Jesucristo. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Vamos a ver el corazón de la iglesia, el corazón que debe tener la iglesia. Filipenses capítulo 2. Dice ahí la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice la Escritura, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el corazón, ese es el sentir que debe tener la iglesia. Esa es la pasión que debe movernos. Estas personas vivieron la voluntad del Señor, vivieron la voluntad del Salvador. Mientras Jesús estaba ahí, dijo esto en Juan capítulo 13, en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está. Hay muchos hermanos que creen que son conocidos como cristianos o como iglesia de Cristo por lo que creen, por las doctrinas que tienen. Pero ¿qué dijo Jesús acá? Dijo aquí, además de eso, además de perseverar en la sana doctrina, además de perseverar en la adoración genuina, en la adoración adecuada, también dijo aquí que conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dijo que su pueblo sería conocido por el amor que tenían por los otros creyentes que los rodeaban. Y entonces en Juan capítulo 17, en el versículo 21, continuó hablándoles acerca de su voluntad sobre eso, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso quiere decir que cuando nos amamos unos a otros como debemos, y cuando caminamos en unidad como debemos, hacemos saber al mundo que nos rodea que nuestra profesión de fe es real, es genuina y que verdaderamente pertenecemos a Cristo. Pero eso se tiene que ver. Eso se tiene que dar a conocer. Necesitamos conectarnos al poder del amor, hermanos. No solo el amor que habla, no solo el amor que dice te amo, no solo el amor que dice me interesas, no solo el amor que se declara.
Necesitamos conectarnos al amor que actúa, al amor que hace, al amor que se demuestra. Dice la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 3 en el versículo 18, hablando sobre este tipo de amor. Primera carta de Juan capítulo 3 en el versículo 18. Dice ahí la escritura, primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Hijitos míos, no, vean, tenemos prohibido amarnos de palabra y de lengua. Eso está prohibido. Entre nosotros está prohibido el amor que se declara, el amor que se dice, el amor que se expresa, que se articula con las palabras. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cómo se hace eso? Practicando. Practicando. Debemos conectarnos con un amor que ponga a los demás por delante de nosotros mismos. Debemos conectarnos con ese tipo de amor. Sin ese tipo de amor, todo lo que hacemos es en vano. ¿Qué dijo Pablo? Si no tengo amor, nada soy. Ahí lo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, ¿verdad? No sirvo, es puro rollo, es puro ruido, es pura presunción. Si no tengo amor, nada soy, nada. Necesitamos conectarnos con ese tipo de amor. Si yo lo amo a usted, por ejemplo, y usted me ofende a mí, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a perdonar todas y cada una de las veces que me ha lastimado. Aunque me haya lastimado 7 veces. Aunque me haya lastimado 4, 5, 6, 7 veces. Debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Pero hay hermanos que no pueden hacer eso. No están conectados con esta misericordia, no están conectados con este amor. Hay hermanos que están quejándose de otros por pecados que cometieron hace años. Ahí lo traen guardado y lo traen en el costal como si ellos fueran los recaudadores de pecados. No se apure, ya pasó hace tiempo, pero aquí lo traigo. Oiga, pero el hermano ya se arrepintió. No le hace, aquí lo traigo. Aunque ya se haya arrepentido, aunque ya haya pedido perdón, aunque se haya humillado y haya dicho Dios perdóname y pidió perdón frente a la iglesia, no se apure, yo aquí se lo guardo. Y ahí lo sacan, ¿verdad? Lo sacan cuando creen conveniente, lo avientan, lo escupen, lo lanzan para lastimar. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 4:32? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando lo ame como debo, buscaré sus mejores intereses antes que los míos. Eso es lo que Dios dice. Cuando los ame como debo, los voy a tratar como debo tratarlos. ¿Cómo los voy a tratar? 1 Corintios 13:4. Ahí dice, ¿cómo tratar a los demás cuando los amamos en Cristo? Cuando los amamos como debemos. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí está. Debemos estar conectados con esa clase de amor. Un avivamiento del amor en la iglesia, hermanos, va a producir en nosotros el mismo tipo de actitudes y poder que existía en la iglesia primitiva. Muchos no ven esto, nunca lo han visto, esto que dice Hechos 4. Dice, hermano, eso pasaba antes, ¿verdad? Pero eso era de antes, ¿verdad? No, eso pasa cuando nos conectamos al poder de la pasión. Eso pasa cuando nos conectamos al poder del amor, al amor de Dios. Cuando nos conectemos va a pasar esto que está aquí. Cuando nos conectemos va a suceder esto, hermanos. Este va a ser el efecto, esto que está aquí. No va a haber entre nosotros ningún necesitado. No va a haber. Porque aquí no había.
Ah, ¿es que eran todos ricos? No. Lo que pasa es que estaban practicando el amor que enseña Dios. ¿Qué efectos tiene el amor? Bueno, para no especular, en Hechos capítulo 4, versículo 32 nos dice los efectos. El amor nos hace considerados de los demás. Es el efecto. Cuando amamos de verdad a nuestros hermanos, tenemos consideración por ellos. Los consideramos. El amor hace a las personas más importantes que a las posesiones. Dice el verso 32, ahí está. Hechos 4 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno, ¿qué cosa? Decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Qué significa eso? Bueno, que las personas son más importantes que las posesiones. El amor permite a los cristianos dejar de lado sus diferencias. La iglesia primitiva estaba formada de personas que venían, según Hechos 2:5, de todas las naciones bajo el cielo, hermano. Imagínense. Diferentes costumbres, diferentes lenguas, diferentes hábitos, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de pensar, pero se amaban. Y eso hacía posible que se pusieran de lado las diferencias entre ellos. Esto implicaba que siendo de la misma raza tenían muy diferentes costumbres y visiones de la vida, pero las hacían de lado por el amor. El amor produce pasión por los perdidos que viven a nuestro alrededor, dice el versículo 33. Dice ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El amor nos da poder, hermanos. El amor nos da poder. Usted véanlo en el mundo. ¿Cuántas cosas hace una madre por un hijo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está dispuesta a dar su vida incluso? ¿Por qué? Por amor, ¿no? Por amor. ¿Qué hace un enamorado? Está escribiendo cartas, está diciendo cosas ahí. Te amo con todo el alma, estoy dispuesto a morirme por ti. Por amor me quito hasta mi nombre si quieres. Claro, el amor es muy poderoso. Cuando la gente hace algo por amor, tremenda cosa puede hacer. Grandes cosas se hacen por el amor. Ahora imagínese por el poder de Dios. Ahora imagínese con el amor de Dios. El amor nos da mucho poder. Sin amor carecemos del poder de Dios que necesitamos para ser efectivos en este tiempo, hermanos. ¿Por qué la iglesia no tiene poder hoy en día? Porque no sabe amar, porque no han aprendido a amar como Dios lo manda. Conocen toda clase de amores mundanos, pero no han podido practicar, ni aceptar, ni reconocer en sus vidas el amor de Dios. Necesitamos conectarnos al poder de la pasión genuina y absorbente por los demás, y entonces vamos a estar conectados al poder de Dios. Ahora en el versículo 33, 4:33, ¿cómo conectarnos al poder de Dios? ¿Cómo? Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo nos conectamos al poder de Dios? Bueno, necesitamos conectarnos al poder de la predicación. Para conectarnos al poder de Dios, necesitamos conectarnos al poder de la predicación, dice el versículo 33. Si bien la iglesia primitiva se caracterizó por la oración y el amor, también se caracterizó por la proclamación del evangelio. Eran un pueblo dedicado a la predicación. Llevaron el mensaje del evangelio a un mundo que necesitaba desesperadamente la predicación. El versículo 33 nos dice que con gran poder, ¿no? Dice ahí, con gran poder. Eso quiere decir que gran poder descansaba sobre ellos para predicar. Su predicación y su testimonio son tan efectivos porque Dios fortaleció su predicación y bendijo la proclamación del evangelio. La iglesia hoy en día, cada iglesia de Cristo, debe estar marcada por la oración, debe estar conectada al amor de Dios, pero también debe estar marcada por la proclamación del evangelio.
se nos ha dado el mensaje más grande que el mundo jamás pudiera conocer, hermanos. No hay mensaje más grande y poderoso y trascendente como el Evangelio. Hemos sido enviados a predicar ese mensaje donde quiera que haya pecadores, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Se nos ha prometido la ayuda del Señor para compartir ese mensaje. Es decir, tenemos todos los elementos necesarios para hacerlo. No nos falta nada. Hay todo un mundo a nuestro alrededor que necesita escuchar acerca de Cristo. Todos los días, en todos los lugares, hay personas perdidas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Nuestro deber es hablarles de Jesús y lo que Él puede hacer por ellos. Salvarlos es asunto de Dios. A mí me toca hablarles, a mí me toca compartirles, y la salvación es asunto de Dios. Ese es asunto de Dios. Si nuestro mensaje va a ser fortalecido como el de la iglesia primitiva, debemos entender algunas cosas que nos dice aquí la palabra de Dios. En primer lugar, la proclamación del mensaje es algo esencial, hermanos. La proclamación es algo esencial. Dice 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 21. 1 Corintios capítulo 1 en el versículo 21. Dice ahí la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjese bien, 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces la predicación es esencial, porque así le agrada a Dios. Así quiere Dios salvar a los pecadores, no por la filosofía, no por la sabiduría, sino por la predicación del Evangelio. En Romanos capítulo 10 versículos 13 al 17, dice ahí la palabra del Señor. Romanos capítulo 10 versículos 13 al 17. Ahí vemos lo esencial de la predicación. Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Preciosa promesa. Preciosa promesa. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué bueno. Sin embargo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven qué esencial? La predicación es esencial, hermanos. La gente no se va a salvar allá sola. La gente no va a venir un ángel a predicarles, no va a venir Cristo, no va a venir Dios. Ellos, entre ellos mismos, no se van a predicar. No van a venir aquí por inercia. No, nosotros tenemos que ir, porque eso es lo esencial. Así le agrada a Dios. Así quiso Dios que la gente fuese salva, por la predicación. El mensaje debe ser predicado o nadie será salvo. El mensaje debe ser predicado o la iglesia no va a crecer. El mensaje debe ser predicado, hermanos. Tiene que ser predicado porque así le agrada a Dios. El poder de Dios es primordial. Podemos predicar, podemos testificar, podemos decir y declarar todo lo que querramos, pero si Él no está involucrado, entonces nadie será salvo. Si Dios no está involucrado, nadie será salvo. Jesús debe acompañarnos en la predicación. Jesús debe acompañarlos en el evangelismo. Dice Juan capítulo 6, en el versículo 44. Juan capítulo 6, dice ahí la palabra. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Si el Padre no lo trae, no puede. No puede venir a Cristo. No puede venir. Jesús debe acompañarnos entonces. Jesús debe ir con nosotros. Entonces, cuando el pueblo de Dios se conecta a la oración y a la pasión por los demás, podemos contar con su mensaje de poder
para la salvación de los pecadores. Es decir, necesitamos conectarnos a las tres fuentes, hermanos. A las tres fuentes: la oración, la pasión y la predicación. Así nos conectamos al poder de Dios. Eso fue lo que hicieron estos hermanos aquí en Hechos capítulo 4. Tenemos muchas ventajas sobre ellos, muchas ventajas, pero nos avergüenzan sus logros. Cuando nos comparamos, cuando decimos, mira lo que estaban haciendo estos hermanos, mira todo lo que estaban logrando, qué tiempos aquellos. Tenemos muchas ventajas, pero qué pena que teniendo muchas ventajas, estamos haciendo menos. ¿Por qué? Porque ellos se apegaron a lo básico. Se apegaron a lo básico, hermanos. Y Dios los bendijo por eso. Orando a Dios, obrando a través de ellos, con la oración, a través de la oración. Ese mismo poder está disponible hoy. Lo básico sigue estando disponible hoy. Lo básico. Queremos alcanzar al mundo con nuestra tecnología, con nuestras ventajas. Pero eso no funciona. Lo que funciona es lo básico. El poder de Dios es lo que funciona. Y ese poder está disponible hoy. Al igual que la iglesia primitiva, hoy tenemos disponible ese poder. Alguien dice, hermano, no, ya no está disponible ese poder. Entonces, ¿para qué oramos, pues? Si lo básico está disponible, ¿para qué está disponible? Pues para alcanzar el poder de Dios. Si la oración es actual, la pasión es algo que ya pasó eso. Ya la pasión, el amor por los hermanos, ¿eso ya pasó? No, eso está vigente. El amor por los hermanos, amarnos a nosotros es algo vigente. La oración es algo vigente. La predicación del evangelio sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios sigue estando vigente. Hay que conectarnos al poder de Dios a través de esas cosas. Debemos volver a las bases del cristianismo primitivo. Debemos volver a lo básico. A lo básico, hermanos. Necesitamos conectarnos con el poder de la oración. Necesitamos conectarnos con el poder de la pasión. Y necesitamos conectarnos con el poder de la proclamación. Hacer eso va a permitir que nuestras vidas sean sacudidas, que el mundo entero sea sacudido. El lugar en que estaban congregados tembló. Nada puede seguir igual. Esta ciudad no puede seguir igual. Cuando la iglesia de Cristo en este lugar se conecte con el poder de Dios, entonces esta ciudad va a estar patas arriba. Como si hubiera pasado un terremoto, como si hubiera pasado un temblor por aquí. ¿Sabe por qué? Por el poder de Dios. Pero necesitamos conectarnos, todos, la iglesia necesita conectarse al poder de Dios a través de estas cosas. Puestos de pie entonces. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré